Días, aspirantes a la licenciatura de odontología. Soy el doctor Carlos Sánchez Marín y soy el encargado del módulo de materiales dentales. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, ya revisaron el material y el día de hoy voy a hacer un resumen y voy a enseñarles aquí unos modelos, materiales, cosas que se utilizan dentro de esos módulos. Dentro de las preguntas que hicieron ahí en el portal, la mayoría se enfocó mucho a las propiedades físicas y mecánicas, que eso es lo que me voy a enfocar un poquito más. Entonces, como se han dado cuenta, hay propiedades físicas de los materiales, hay propiedades mecánicas y hay propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas, dentro de lo que vieron ustedes fue lo que es el color. El color en la actualidad es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque necesitamos darle a lo que son los pacientes. Están buscando que la mayoría de sus dientes sean blancos y que haya mucha estética, que no se vean los metales, se vean las restauraciones, las preparaciones. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo el matiz, que viene siendo el color en sí. Hay algunos dientes que son blancos, unos son amarillos, otros tienen un tono medio naranja, otros cafés, otros grisáceos. De ahí el siguiente punto viene un valor. El valor se refiere a qué tanto se le agrega más de ese tono, si es un rojo menos claro o si es un rojo más oscuro. Y por último viene la intensidad cromática, que es tanto la saturación que tiene el diente. Por ejemplo, en el valor vamos a ver que son más claros o puede ser mucho más oscuro. Y entonces la intensidad es cuánto le vamos agregando de ese mismo color amarillo. Si le agregamos 2 o 3 gotitas, ¿qué va a pasar en el agua? Se va a verse más amarillo. Si le agregamos una gota, va a ser menos claro, y eso es lo que le llamamos intensidad cromática. Y de ahí hay colorímetros, donde hay varios parámetros que se llegan a manejar. Otro término es la abrasión. La abrasión, como viene ahí, dice desgaste que sufre la materia cuando es sometida a fricción, rozamiento o golpeteo. ¿A qué se refiere? Es cuando esta superficie del diente está en contacto contra otra superficie, que puede ser el mismo diente o puede ser una restauración que se haya puesto que está causando un desgaste. Otro ejemplo viene siendo el cepillo dental. Cuando uno se está cepillando, si lo hace muy fuerte y aparte con cerdas muy duras, puede causar ese desgaste en la superficie. Otro concepto que se maneja mucho en odontología es la viscosidad. Y aquí está una ciencia que se encarga, que se llama rheología. Ella es la que estudia las propiedades con respecto a la fluidez de los materiales dentales. Y con respecto a esta viscosidad, ¿esto para qué nos va a servir? Por ejemplo, mucho para tomar impresiones de los pacientes. Necesitamos a veces unos materiales que sean más rígidos y otros que sean más fluidos. ¿Y esto para qué sirve? Para copiar los detalles de las preparaciones que estemos haciendo. Entonces, otro ejemplo viene siendo las resinas fluidas. Cuando estamos haciendo una restauración en algún diente, ¿qué necesitamos? Que a veces esa resina fluya como tipo agua para que penetre en todas las preparaciones, bueno, en todas las áreas de la preparación del diente y no haya burbujas, que en consecuencia, ¿qué va a causar? Que haya dolor o que haya una microfiltración. Luego, vamos a hablar un poquito sobre fuerzas. Fuerzas son las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo. ¿Y cómo se van a manejar? Aquí vieron en la presentación que viene tensión es igual a la fuerza que se aplica dividido entre la superficie. Que esta superficie, aquí viene un término que se llama en pascales, que viene siendo 1 newton sobre 1 metro cuadrado. Pero en odontología, obviamente esta superficie viene siendo en milímetros, no tanto en metros, sino viene siendo en milímetros. Y también existe una fuerza, que eso va a depender de paciente en paciente. Algunos pacientes, por ejemplo, con la musculatura que tienen aquí, que es el macetero, por masticar mucho chicle, ¿qué pasa? Se han ejercitado mucho sus músculos y se ven muy marcados. Entonces van a tener mayor fuerza para poder, a la hora de masticar o querer desgarrar algún alimento. Pero también eso puede ser patológico. ¿Por qué se dice patológico? Porque a veces en las noches, por el estrés, el paciente empieza a generar mayor fuerza y empieza a desgastar las piezas.
Otra cosa que pudiera suceder es que el material o el diente se fracture o el material que se pone en la boca. Y aquí había una de las preguntas que había en el portal que una de sus compañeras me hizo. ¿A qué se refiere con tracción? ¿A qué se refiere con flexión? Bueno, una de las fuerzas que se generan, por ejemplo, la compresión, es cuando comprimimos un material. Por ejemplo, en la masticación lo estamos comprimiendo en sentido vertical. Luego viene la tracción. La tracción es cuando hacemos movimientos de lateralidad hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. En ese momento, cuando hacemos un movimiento, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a traccionar tantito las cúspides del diente, se empiezan a flexionar. Y por último, la tensión. La tensión se refiere, por ejemplo, si tenemos esta prótesis y de repente queremos doblarla, obviamente si ejercemos una presión en medio, es ahí donde pues, va a ejercer más presión y esto se puede tensionar. Y esto ocurre mucho con las prótesis de 3 unidades, los famosos puentes, que entre más largos sean, si existe una presión muy fuerte, entonces puede tender a flexionarse. A eso se refiere. Luego, tenemos aquí unas gráficas que vienen sobre relación carga-deformación. Esto es bien importante conocerlo, donde ahí viene, por ejemplo, en la barra que viene siendo la Y, es la fuerza que se aplica, y la barra horizontal es la deformación que se está generando. Entonces hay dos deformaciones, una que es elástica, que es aquella en que estamos deformando el material, pero cuando se acaba esa fuerza regresa a su forma original. La que no nos gusta mucho es cuando el material que pasa se deformó y es cuando pasa un límite proporcional. Entonces cuando se deforma ya no regresa a su forma original. ¿Y qué va a pasar? Con el tiempo, con varias cargas, como dice aquí en una de las diapositivas, dice fatiga del material. Con el tiempo se empiezan a crear como que micro cracks y llega un momento en que se rompe. Hay otro término que manejan mucho aquí en odontología sobre materiales dentales que se llama módulo de elasticidad. Esto significa cuánto es la capacidad de un material que pueda resistir antes de que se fracture. Unos materiales tienen un módulo de elasticidad muy bajo, otros muy alto. Bueno, me han de preguntar cuál es mejor. Esto tenemos que tomar parámetros con el esmalte y la dentina del propio diente. Si vamos a restaurar el esmalte, el módulo de elasticidad tiene que ser similar a ese esmalte. Si estamos restaurando la dentina en la parte interna, el módulo de elasticidad tiene que ser similar a la dentina. En la antigüedad existía un módulo de elasticidad muy alto, por ejemplo, en las cerámicas que tenían coronas metal porcelana. ¿Y qué sucedía? Que cuando el paciente masticaba, la cerámica era más dura que el esmalte y entonces por eso ocasionaba mucha abrasión. Luego, hay dos términos que se manejan aquí, resiliencia y resistencia. Resiliencia entra dentro del concepto que ya les expliqué, de la deformación elástica. Es cuando el material regresa a su forma original, es una energía que se absorbe. ¿Para qué? Para que el material pueda regresar. Pero el problema es la resistencia. Aquí el material está resistiendo lo más que se pueda antes que se fracture. Hay otro concepto que se dice que es la dureza, pero no por tener, como ya les expliqué anteriormente, que un material más duro es el mejor. No, tiene que ser muy similar a lo que tenemos en la boca. Y ahí viene una gráfica donde ustedes pueden ver el esmalte, la dentina, resina acrílica, amalgama, porcelana, cuánto era en aquel entonces las pruebas de Vickers que se hacían. Luego, tenemos de propiedades térmicas. Obviamente van a haber materiales que nos van a ser aislantes y eso entra dentro de uno de los temas que les di, los cementos dentales. Por ejemplo, cuando estamos haciendo alguna cavidad y está, por ejemplo, muy profunda en esta zona, ¿qué va a pasar? Si estamos muy cerca de la pulpa, necesitamos protegerla con un aislante. Si no ponemos nada y se pone, por ejemplo, una restauración metálica, ¿qué va a suceder? Ese metal va a transmitir esa sensación de frío o de calor a través del metal y va a llegar al nervio. Entonces, por eso es importante ocupar esos cementos, que ahorita lo voy a platicar brevemente sobre esos cementos. Tenemos una variedad, pero hay unos que ya están en desuso y otros son los que se están usando en la actualidad. Entonces, si se fijan aquí,
tenemos la cavidad y aquí ya está la restaurada con una amalgama. Como es metal, obviamente tiene que tener esa base en la parte interna. Luego, también aquí se maneja mucho reacción exotérmica. Esta reacción exotérmica significa que algunos materiales generan calor por sí solos. Por ejemplo, el acrílico es el material que genera mucho más calor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no dejarlo en la boca y estarlo retirando y sacando al momento para evitar eso, que causemos alguna iatrogenia o alguna pulpitis irreversible. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Buscar en los materiales y ver qué tanto es ese grado de reacción para evitar que causemos daño en la pulpa. Entonces, muchos de los materiales es muy pequeño esa reacción, pero si agregamos una luz externa, por ejemplo, las resinas, que se agrega una lámpara para endurecer eso, pues va a ocasionar esa reacción exotérmica. También hay otro que se llama coeficiente de expansión térmica. Esto se refiere a que, pues obviamente de repente cuando hace calor, pues vamos a tomarnos una bebida con hielos y está muy, muy fría. O de repente tomamos un café, que obviamente tiene una temperatura muy alta. Esos cambios de temperatura van a ocasionar que el material a lo mejor se contraiga o se expanda. Y esas contracciones y expansiones puede ocasionar que exista un pequeño espacio. Y es ahí donde tenemos el problema que las bacterias empiezan a penetrar y se ven esas líneas negras en los márgenes. Y con el tiempo entran hasta que entran en la parte inferior y empiezan a desalojar algunas restauraciones. También otro concepto se refiere a las propiedades eléctricas, que se refiere al galvanismo. El galvanismo ocurre, posiblemente a algunos les ha pasado, si ustedes traen restauraciones metálicas en la boca y de repente se han ido a algún restaurante o en su casa y un tenedor entra en la boca y hace contacto con ese metal, pues desencadena ese choque eléctrico, que es un diferencial de potencial eléctrico entre dos metales diferentes. Pero es algo muy pequeño, que a algunos pacientes puede ser no de su agrado. Y por último tenemos, por ejemplo, las propiedades químicas, la oxidación. Dentro de los metales, obviamente, a lo mejor en su casa han visto que hay tuberías que tienen que tener ciertas características, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Se empiezan a oxidar con el tiempo. ¿Por qué? Porque están en contacto con el oxígeno y con agua. En la boca que tenemos, igual pues obviamente entra oxígeno porque a veces estamos respirando y bueno, estamos respirando por la nariz por lo regular, pero a veces con la boca, y también está la saliva, que eso ocasiona que algunos materiales, si no tienen una buena aleación. ¿Qué significa una aleación? Una mezcla de 2 o 3 metales. Entonces eso ocasiona que se vayan degradando. Otro concepto es la solubilidad y la erosión, que se refiere al pH. Cierto, si vuelvo al capítulo de cementos dentales, ciertos cementos dentales tienen un pH que viene siendo neutro, otros son alcalinos y otros son ácidos. ¿Por qué? Pues se necesita que sea ácido para que tenga una reacción química con el diente y así puedan adherirse a lo que son los iones de calcio y de aluminio en el diente. También hay un problema con respecto a la solubilidad. Hay unos materiales que con el tiempo, a la hora de estar tomando bebidas, se empiezan a desintegrar y se empieza a quitar esa capa que colocamos como material restaurador. Por eso han ido cambiando mucho estos materiales y algunos resisten este tipo de ataques ácidos o químicos. Y por último, ahí ven una imagen que es de la corrosión. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, la amalgama. Esto es algo normal, esto es algo que nosotros queremos con las amalgamas. Como las amalgamas no se adhieren al diente, sino su retención como es mecánica. Entonces tenemos que hacer una preparación así. ¿Para qué? Para cuando se pone la amalgama no se salga de su lugar. Y entonces, ¿qué va a suceder? Con el tiempo la amalgama se corroe hacia adentro, hacia los túbulos dentinarios, que son unos tubos. Y esa corrosión va a ocasionar un sellado casi perfecto. Y es por eso que las amalgamas duran, por ejemplo, 15 años, 20 años. Pero, ¿qué sucede con las resinas? Están abusando mucho de ese uso y entonces el problema viene siendo con la colocación del adhesivo, que ese es el tema 5 que ahorita lo voy a platicar brevemente, que eso es la odontología actual sobre la adhesión. Entonces,
El primer tema lo terminamos. Vamos a irnos al tema número 2, que viene siendo los materiales de impresión. En estos materiales de impresión, ahí en ese documento está muy simplificado, casi no me hicieron preguntas porque está demasiado claro. Aquí está hablando de una clasificación, que los materiales pueden ser rígidos, termoplásticos o elásticos. Los rígidos por lo regular vienen siendo los yesos, que antes había materiales de impresión que venían siendo para tomarlos en la boca en yesos, pero para retirarlo de la boca teníamos que romperlo. Ahorita ya no se ocupan esos materiales rígidos, sino únicamente para tomar modelos. Luego también vienen unas pastas inquenólicas, esas sí se ocupan en la actualidad, que esto, el mayor uso es como opósito quirúrgico. Luego tenemos los termoplásticos. Termoplásticos significa que necesitan calor para poder ser moldeados, y uno de los ejemplos típicos que viene ahí es la cera o también la modelina, es otro de los materiales. Y por último son los materiales elásticos, donde entra el alginato, donde entran los silicones, los polisulfuros y el poliéter. Entonces es cuestión de que ustedes revisen aquí en este resumen que tienen ahí la clasificación de acuerdo a su viscosidad, donde hay no viscoelásticos y viscoelásticos. Otra clasificación es de acuerdo a las propiedades físicas antes y después de que fragúen. Fraguar, ¿qué significa? Significa el proceso químico para que se endurezca el material. Por lo regular, este término de fraguar también se ocupa polimerización, porque es una reacción de polímeros que se manejan mucho en los silicones, tanto el poliéter. Y también hay otra clasificación que se maneja ahí, por ejemplo, sobre la clasificación de acuerdo a la ADA. La ADA es la Asociación Dental Americana, que es la asociación que establece la mayoría de los parámetros de todos los materiales dentales y les da cierto número, y de ahí son los que aprueban. ¿Para qué? Para que sean usados aquí tanto en Estados Unidos o a lo mejor también aquí en Centroamérica y Sudamérica. En Europa manejan otro tipo de estándares que no porque lo usen en Europa ya puede ser aprobado aquí en América. También hay unas viscosidades que manejan ahí tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y eso va a depender de cuál va a ser la técnica de impresión que ocupen. Aquí, por ejemplo, tengo un material que viene siendo el silicón por adición, donde vienen ya los cartuchos, donde viene la base y la catalizador en un mismo contenedor, y vienen unas puntas mezcladoras, las cuales se colocan aquí en la punta, y esto viene ya en una pistola, que esto se coloca aquí, y nada más es cuestión de estar apretando. ¿Para qué? Para que salga el material y se mezcla automáticamente, cosa que antes no existía. Antes todo se tenía que poner en una loseta, la base y catalizador, y mezclarlo manual. Ahora ya esto viene siendo más simplificado, y de esta forma tenemos algunos portaimpresiones que son parciales o hay otros que son completos. Y de esta forma, como ya les enseñé, esta es para tomar impresiones, donde viene aquí la masilla y viene siendo aquí el ligero para copiar esos detalles. Esta cucharilla se llama cucharilla triple. Es una cucharilla que aquí en México apenas la están incorporando, pero en Estados Unidos es una técnica muy usada, donde ¿para qué sirve esto? Tomamos impresión de abajo, tomamos impresión del lugar que estamos trabajando y tomamos el registro de mordida al mismo tiempo. Entonces todo nos simplifica para que en un solo paso lo terminemos. Bueno, ahora vamos al tema número 3, que viene siendo de yesos. El tema de yesos, lo que quiero que más que nada se enfoquen es sobre esa reacción que tiene de sulfato de calcio. Entonces me gustaría que revisaran lo que es esa reacción química que viene aquí en la página número 2, y también la clasificación. Eso es muy importante que la conozcan, donde viene yeso tipo 1, 2, 3, 4 y 5. El tipo 1 dice ahí para impresión, como les digo, ese ya no se ocupa en la actualidad. El tipo 2, que es para modelos, también le llaman yeso Blancanieves, y ese es el yeso que sirve para montar modelos o para el procesado y obtener este tipo de prótesis, donde se va a cambiar la cera y convertirlo en acrílico y tener una prótesis total o ya sea una prótesis parcial.
Luego tenemos el yeso tipo 3 o yeso piedra o cuecal. Ese es el yeso que se ocupa la mayoría de los consultorios. Son para tener modelos diagnósticos o modelos de estudio para poder analizar y valorar qué vamos a hacer y hacer un plan de tratamiento. Pero lo que es el yeso tipo 4 y 5, este es un yeso tipo 5, que este es un yeso de alta resistencia. ¿Esto qué significa? Que es un yeso para hacer las prótesis totales o para hacer las coronas, lo que necesitemos. Y aquí tenemos un caso de un implante, donde tenemos aquí el modelo de un paciente, donde es el yeso tipo 4, pero si aquí se fijan, tiene como un tipo de silicón que es más flexible y es para copiar y darle la forma a la encía de cómo está en boca, y ahí está la impresión del implante, y este es el modelo en yeso que se obtuvo. Bueno, de aquí también viene sobre la relación. Cada yeso tiene una relación agua-polvo, entonces son diferentes. Entre el yeso, nos vayamos al yeso tipo 2, va a necesitar mucho más agua. Conforme vayamos bajando hasta el nivel 5, necesita menos agua. Y las proporciones vienen siendo, por ejemplo, arcada completa, 100 gramos por de 20 a 30 mililitros. Luego aquí vienen unas reacciones de fraguado. Y aquí hay unas reacciones iniciales y una reacción final. En la reacción final hay unas pruebas que se utilizan como, por ejemplo, que le llaman de Vickers o de un durómetro, que es para ver y revisar el yeso si ya está perfectamente fraguado. Cuando usted lo coloca en el yeso en una impresión, obviamente hay que esperarse por lo menos media hora, porque lleva su reacción de fraguado final. Significa que está desarrollando una reacción exotérmica en su parte interna para que todos los cristales se formen adecuadamente. Por eso, esos yesos que requieren mayor exactitud necesitan más tiempo antes de retirarlos de la impresión. Y de aquí se puede controlar ese tiempo de fraguado. Hay métodos químicos que se pueden agregar ciertas sustancias para acelerar ese proceso, o también alterando un poquito lo que es el agua o la relación agua-polvo, que también hay unos aceleradores. Hay métodos físicos también para alterar esta proporción, y pues es más que nada eso lo que es más importante de los yesos. Ahora, en el tema de los cementos dentales. En los cementos dentales se clasifican en diferentes tipos. Unos que son liners o recubrimientos. ¿Qué es un liner? Un liner es una capa muy delgadita que va sobre la superficie de la superficie que preparamos en el diente. ¿En qué caso se ocupa ahí? Antes, cuando, por ejemplo, mis maestros y yo cuando estudiaba, que nos pedían que preparáramos unas cavidades muy grandes, y era que lo que le llamaban extensión por prevención. Teníamos que extendernos para prevenir, y en consecuencia pues había cavidades demasiado grandes que necesitábamos poner una base a lo mejor de hidróxido de calcio, óxido de zinc, fosfato de zinc y luego la amalgama, y eso era restauración tipo sándwich. En la actualidad ya no se usa ese concepto. Lo que se maneja ahora es odontología mínimamente invasiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más preparar donde está la caries, y la cavidad a veces tiene que quedar muy chiquita o puede quedar como tipo túnel. Entonces, en ese caso, a veces cuando nos enfocamos y bajamos, vemos caries. En ese puntito de caries es donde agarramos y bajamos más hasta estar cerca de la pulpa. En esos casos donde quede irregular la superficie, ¿qué tenemos que poner? Un liner. ¿Para qué? Para que quede una superficie pareja y nos sirva de protección. Estos liners o recubrimientos pueden ser ionómero de vidrio, que ese es uno de los materiales en la actualidad más usados en odontología. Aquí, como ustedes ven, también vieron que había el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es un recubrimiento directo. Ese se ocupa ¿para qué casos? Cuando estamos quitando la caries y resulta que llegamos y tocamos el nervio. Entonces, en esos casos, cuando es
un toque muy chiquito, se ve ese puntito rojo y tantito empieza a sangrar el diente. Entonces se tapona con un algodón, se hace presión. A la hora de quitar el algodón, si vemos que se paró ese sangrado, entonces se coloca ese hidróxido de calcio. ¿Para qué? Para que haga una estimulación odontológica y se cree un puente de dentina en esa zona. Y posteriormente ya se coloca otro recubrimiento que puede ser óxido de zinc o el ionómero de vidrio, y luego lo que es la restauración. Este hidróxido de calcio, por lo que ven ahí, hay unas marcas que se llama Dical, Life, Cavitec, Calcimol. La más conocida se llama Dical. Hay otra forma que se llama Prisma VLC, que eso a veces el Dical tiene un problema, que si lo colocamos y de repente no nos gustó algo y queremos quitar algo, a la hora de moverlo se sale todo. Entonces hay un material que es fotopolimerizable, se endurece por medio de luz. Entonces se ocupa ese hidróxido de calcio, se pone la luz y ya quedó duro, ya no se va a caer. Hay otro hidróxido de calcio que se llega a utilizar en endodoncia, que eso se ocupa mucho porque tiene una actividad bacteriostática, es un desinflamante y nos ayuda en qué casos para citas entre endodoncia y endodoncia, cuando a veces el diente se abre, se empieza a limpiar pero estaba necrótico, estaba lleno de bacterias, entonces se limpia, se desinfecta y se pone hidróxido de calcio y se cierra el diente. Una semana después se quita y se continúa con el tratamiento de endodoncia, y eso ocasiona que tenga mejor pronóstico el diente. Otro de los cementos que vieron aquí es el óxido de zinc con eugenol. Ese óxido de zinc se ocupa mucho como base o también como una base entre cita y cita, y eso lo ocupan mucho en el Seguro Social y en el ISSSTE, porque a veces los doctores abren el diente, ven que como que estaba profundo, entonces agarran y ponen el óxido de zinc como un protector y lo dejan ahí y lo mandan al paciente una semana o 2 semanas para que llegue después y lo vuelven a quitar. Pero esa metodología ya ha ido cambiando, porque pues si abrimos el diente y ya está anestesiado y vemos que no hicimos esa comunicación, es mejor obturar el diente, pero todavía tenemos esa opción. También otro del óxido de zinc eugenol, hay uno que le llaman IRM, que es un óxido de zinc mejorado y reforzado. Entonces las siglas están en inglés, que se llaman base de restauración intermedia. Y eso significa, ¿para qué? Para dejarlo un tiempo más prolongado, ya sea 1 mes o 2 meses, que a veces necesitamos dejar el diente en observación por alguna fractura, por alguna reacción que a lo mejor queremos que se forme el ápice de la raíz, que todavía está abierto. Entonces necesitamos que exista una apicogénesis o una apicoformación. Otro cemento usado es el cemento de fosfato de zinc, que aquí todavía sigue en uso. Aquí lo recomiendan como base o para cementación. Como base ya quedó en desuso. El mayor uso está para cementación. Nada más que el problema que tenemos con es que debe de llevar una metodología para mezclarlo. ¿Por qué razón? Porque su pH es de 1.5. Entonces, imagínense, si lo ponemos en boca así, pues causa una reacción de hipersensibilidad muy fea. Por eso cada vez que se ocupa el cemento de fosfato de zinc para cementar, hay que anestesiar al paciente. En casos que el diente tenga endodoncia, obviamente pues no se anestesia, y para eso está más indicado para cementar ya sea postes metálicos o coronas metálicas. Para ya lo que son restauraciones a lo mejor de circonio, de cerámica, ya están los cementos de resina, que son otros cementos especializados, que aquí no los puse para este material. Eso ya lo verán aquí adentro cuando estén aquí en la materia. Y eso es lo último del capítulo de cementos dentales. Y ya para terminar tenemos el tema 5, que es la importancia clínica de los agentes adhesivos en odontología. Este es un tema que a mí me apasiona y me gusta muchísimo, y de hecho me invitan a muchos diplomados y algunas conferencias. ¿Por qué razón? Porque ya la odontología actual es odontología estética adhesiva. Todo lo estamos adhiriendo. ¿Y qué pasa?
pues obviamente hay muchos problemas en esa interfase. Ese adhesivo, ¿para qué sirve? Sirve para adherir dos sustancias diferentes. ¿Y qué necesitamos? Bueno, pues para esto voy a hacer una analogía, que es una analogía muy típica. Ustedes han visto construcciones, ya sea de algún edificio, de su casa. ¿Qué se está poniendo en la parte inferior? Se preparan los cimientos, se ponen unas vigas, se ponen unos castillos. ¿Para qué es? Para que toda la casa pueda quedar sobre eso y no se caiga. Es lo mismo que ocurre en odontología. Se necesitan este adhesivo para que vaya ahí. Entonces, aquí en la primera parte vienen que hay varias clasificaciones de adhesivos que ha sido por generaciones, han ido cambiando. Ya en la actualidad las generaciones que más se están ocupando son quinta, sexta, séptima y una generación universal, que esa no la puse aquí. Y ahí viene la historia de en qué año aparecieron, y de aquí viene siendo la adhesión como si viene siendo al diente, tanto mecánica como química. Luego viene siendo algo importante, componentes de un adhesivo. ¿Qué tiene cada adhesivo? Deben tener algo, un ácido grabador, resinas hidrofílicas, que significa que tienen una afinidad por la humedad. Entonces ese segmento va dirigido hacia el diente. Tienen resinas hidrofóbicas, eso va dirigido hacia afuera, que viene siendo hacia la resina. Hay activadores, tienen rellenos. Estos rellenos le van a dar el grosor de ese adhesivo y también para resistir las cargas oclusales. Y unos solventes. Estos solventes son bien importantes porque esto nos va a llevar lo que viene siendo el material hacia el diente. Entonces luego hay que colocar aire, ¿para qué? Para evaporar los solventes. Hay de 3 tipos. Hay de acetona, etanol o agua. Y cada empresa va a poner diferente. Por eso siempre es bien importante y lo recalco mucho. Hay que revisar los instructivos, que obviamente para la generación de ustedes que están ahí atrás, ahí en la cámara, si ustedes ven este instructivo, no les va a gustar. ¿Y qué es lo que van a hacer con este instructivo? A la basura, lo tiran. Hay otros instructivos que vienen aquí, que vienen en dibujitos, vienen figuritas y son mucho mejores, y estos pues se les va a gustar, pero tienen de todas maneras que revisar estos instructivos para revisar la composición química y ver qué es lo que tienen. Por ejemplo, este adhesivo que yo les traje, este es un ejemplo que viene en 2 botellitas. Viene aquí, por ejemplo, lo que viene siendo el primer y lo que viene siendo el adhesivo, que esto lo cubro yo más adelante para que lo revisen ahí en su material, donde viene para la formación de los tags de resina, viene siendo la capa híbrida, que viene siendo, déjame ver si tengo aquí la imagen, aquí está. En la página número 6, en la figura 5, viene cómo se forma la zona híbrida. Y en la parte derecha vienen los tags de resina. Esos tags de resina, si se fijan, son como unos tubitos, que es el adhesivo que penetró en los túbulos dentinarios, y eso es lo que queremos. Luego viene la parte de arriba, que viene siendo la capa híbrida. Eso es la zona más importante. Si a la hora que adherimos no tenemos esa capa híbrida, la restauración va a fracasar y no va a durar por mucho tiempo. Y de ahí arriba viene siendo el primer o el adhesivo, y luego viene hasta el lado izquierdo viene siendo la resina. Vean, no hay espacios, todo está unido. Aquí en este documento no puse ninguna imagen sobre las fallas, pero una falla es cuando se crean huecos entre cada una de estas capas. Y este adhesivo viene ahí en la figura 3, es uno similar, es uno de 6ª generación. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar primero una gotita, lo ponemos en el diente, esperamos cierto tiempo, lo volatilizamos y luego ponemos el adhesivo. Otra gotita, lo llevamos al diente. Y entonces aquí les explico un poquito cómo son. En 6ª generación hay tipo 1 y tipo 2, que uno, como les digo, es individual y el otro se mezcla una gota y se aplica. El 7º es el más práctico. ¿Por qué? Porque viene todo incluido en esa botella, pero no significa que sea el mejor. Los mejores todavía se consideran de las 4ª y 5ª generación. Entonces, por favor, quiero que repasen eso. Y aquí viene la formación de tags de resina. Hay unos factores que deben de ver. ¿Qué características tiene que tener lo que es la resina?
que penetre perfectamente, que sea fluida, porque si es viscosa, obviamente no va a entrar en esos agujeritos que se van a generar. Y también el tipo de dentina, también eso va a ser importante, porque la dentina superficial que está alejada de la pulpa está un poquito más cerrada. Conforme nos vamos acercando a la pulpa, esa dentina se va abriendo, y entonces ahí vienen los odontoblastos que llegan ahí. Y también los tiempos. Cada compañía nos recomienda ciertos tiempos de colocación. Unos recomiendan 10 segundos, otros 15, otros 20, otros 30, otros recomiendan que hay que frotar, otros agitar, otros nada más colocarlo y retirarlo con un pincelito. Y también los tiempos de polimerización varían, pueden ir de 10 segundos, 15, 20 con la resina. Entonces, esto es todo lo que yo quería cubrir en esta sección de materiales dentales. Y bueno, pues mucha suerte les deseo. Y cualquier duda que tengan todavía, ahí voy a estar revisando el foro de materiales dentales para clarificar algunos detalles.